Pero bueno, vamos a hablar de cómo funciona el consumo en nuestra cabeza. Cuando nosotros tomamos decisiones de consumir y en base a qué lo hacemos. Eso tiene un componente evidentemente bastante emocional y según el decano de UCES, Gustavo Adamovsky, los consumidores no razonan. Ha escrito una columna bastante interesante de la cual vale la pena hablar y para eso nos hemos comunicado con él. Gustavo, muy buenos días. Mariano Fortuna es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día, Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, es contundente el título, Gustavo. Los consumidores no razonan. O sea, la ciencia suele decir que somos seres emocionales que razonamos y no seres racionales que sentimos. Digamos, primero viene la emoción y después viene el razonamiento. ¿Esto es así? Eso es así, sí, bueno, el título buscaba ser medio disruptivo, ¿no? Ujú. Pero es real. No es que no razonemos, pero como bien señalabas, primero está la emoción y generalmente lo que hacemos es justificar después la elección a través de la racionalidad. Ajá. Pero básicamente, te diría que en todos los componentes de consumo hay necesariamente una cuestión emocional, en algunos muchísimo más presente, pero diría que en general, salvo situaciones muy particulares, el grueso de la decisión es emocional. Ajá. Inclusive, digamos, en el mercado político, ¿no? Cuando nosotros decidimos tomar alguna decisión sobre qué candidato votar, la emocionalidad está muy presente también. Bueno, ahí es, te diría, prácticamente Ujú. emocional, ¿no? Porque si fuera 100% racional la toma de decisión, todos deberíamos votar lo mismo. Claro. Digamos que uno debería seguir determinados parámetros de qué es bueno, qué es malo, qué conviene y qué no, y la cuestión racional debería señalar, bueno, esta es la mejor opción. Sin embargo, hay un componente netamente emocional que hace que lo que para mí es excelente, para otro es pésimo, y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo personaje, de la misma situación política y demás. Ujú. Lo interesante es, en todo este proceso para nosotros es, digamos, conscientemente invisible. Después intentamos generalmente justificar todo lo que se nos genera en la panza cuando vemos algo, sentimos algo. Intentamos, digamos, como vos decís, ponerle un marco de racionalidad y dándole de alguna manera algún justificativo de por qué nosotros tomamos cierta decisión, cuando en realidad quizá esa decisión viene de algo que sentimos en la panza y nada más. Mira, en general claramente no somos conscientes de eso, incluso a sabiendas. O sea, yo como consumidor soy consciente, digo, por mis estudios y por lo que estoy investigando y demás, que mi decisión no es racional. Sin embargo, de alguna manera siento que lo puedo manejar, ¿no? Ujú. Claramente, por más que lo sepamos o que seamos conscientes de que nuestra decisión es emocional, la vamos a seguir tomando de manera emocional. O sea, hay ciertos elementos, ciertos factores que nosotros en la ciencia los llamamos sesgos cognitivos, Sí. que hacen que de alguna manera esta irracionalidad, por llamarlo de alguna forma, sea medianamente previsible por parte de las empresas. O sea, yo podría hacer ciertos estudios donde digo, mira, por más que esto sea emocional, y dado que hay el componente emocional es muy difícil de predecir, yo sé que el grueso de la gente va a tomar esta decisión por tal o cual cuestión, por estos sesgos cognitivos, estos errores cognitivos que tenemos. Entiendo. Vos llamás, digamos, en esta columna a cambiar la manera en que las empresas se comunican con sus clientes. Sí, Ajá. la verdad es que tienen que tomar conciencia, se viene haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, pero muchas de ellas no, y nos encontramos, por ejemplo, como elemento comunicacional fuerte podemos hablar de la publicidad. Ujú. Y la publicidad muchas veces, sobre todo aquellas empresas que no están tan familiarizadas con el concepto, por ejemplo, tienden a apuntar a cuestiones que tienen que ver más con las características objetivas de los productos, con sus beneficios, cuando en realidad la toma de decisión pasa por otro lado. Entonces, necesariamente las marcas necesitan comunicar de una manera diferente. ¿Y por dónde pasa, Gustavo? ¿Por dónde pasa la comunicación? Sí, sí, que vos decís que pasa por otro lado. Y, ¿Por dónde te parece que pasa? en el fondo, lo que nosotros tenemos que descubrir cuáles son lo que nosotros denominamos insight, ¿no? Cuáles son las razones profundas por el cual el consumidor termina eligiendo lo que elige, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el perfil motivacional, digamos, del consumidor? Exactamente. Si vos ves, yo que sé, te doy algunos ejemplos muy simples, ¿no? Sí. Pero cuando vos ves una publicidad de gaseosa, muchas veces se escucha ese ruido de las burbujitas, ¿no? Y la botella Sí. bien fría, que se sabe que ese es un insight que pega muy fuerte. O sea, haces una publicidad de papas fritas, la crocancia al momento de comerla. Claro.
por más que yo te diga, ¿qué característica objetiva te puedo dar de una gaseosa? Prácticamente ninguna. Sí te puedo meter en un entorno en el cual, según el perfil de la marca, yo te digo, bueno, estás en grupo, te divertís, la pasás bárbaro, que no tiene nada que ver con la gaseosa. Claro. Sin embargo, hay que descubrir cuáles son esos elementos que el público al cual nosotros nos dirigimos, el segmento, que no son todos, lo motiva a comprar. Bueno, ahora el análisis de Big Data permite mucho más, ¿no? Identificar el perfil aspiracional del grupo etario o el grupo social al cual te dirigís, ¿no? Sí, claro, sí, la Big Data ayuda muchísimo. Sin embargo, después tenemos un componente humano que es inevitable, ¿no? Al momento, sobre todo, del diseño de la estrategia. Lo que sí nos permite, la Big Data, más que nada, es hacer una segmentación mucho más precisa, e incluso, si hablamos en términos de redes sociales, donde se utiliza demasiado, y bien, ¿no? Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y demás, nos permite segmentar y diagramar una comunicación diferente para los distintos segmentos. Claro. Gustavo, ¿te parece que todo esto tiene un lado B? De que a partir de que las empresas o los gobiernos sepan un poco más cómo manipularnos, somos justamente más manipulables. Sí, pero no es novedoso. Ese lado B existió siempre, ¿no? Sí. La manipulación existió siempre, y acá es donde juega la cuestión ética. Pero digamos que en ese sentido no es nada nuevo. Nos podemos remontar, vos mencionabas la política, y nos podemos remontar a cientos de años atrás, y eso existía. Claramente se están avanzando sobre ciertas cosas que a veces meten un poco de miedo, ¿no? Porque cuando se avanza sobre las neurociencias, muy fuerte en este sentido, y empezás a descubrir cosas que antes no se sabían, tal vez puede meter miedo, pero sí hay una cuestión ética muy fuerte, que no pasa solamente en términos de marketing, si hablamos en este contexto. La verdad es que sirve en cualquier contexto, ¿no? Este temor debería existir en cualquier ámbito. Claro. Ahora, también, digo, vamos al lado A, el más luminoso, digamos, de todo este tipo de avances en neurociencias. Nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno y a aprender de otra manera también. Digo, las neurociencias, por ejemplo, aplicadas a la educación, digo, vienen también a ser bastante disruptivas positivamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las neurociencias, sin duda, ¿no? Incluso a nosotros como personas y como consumidores nos resultaría útil, pero claramente en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con el liderazgo, en lo que tiene que ver con el manejo de personal, claramente tiene un lado muy interesante, que hace que podamos trabajar de mejor manera, que el alumno incorpore conocimiento que antes tal vez le costaba incorporar, encontrar técnicas diferentes, sin duda, sí, hay un lado muy interesante. Y en esto que decís, Gustavo, de lo útil, o sea, ayuda, digamos, a que podamos conocer cuáles son los sesgos justamente que tenemos cognitivos a la hora de tomar decisiones. Digo, como usuario, consumidores, ¿nos ayudaría, digamos, a aprender un poco más a qué estamos expuestos? Digo, de las trampas de nuestro propio cerebro, ¿no? Sí, mira, se da una situación particular, yo separaría en dos. Claramente podríamos saberlo de alguna manera, pero no veo, tendría que ser un consumidor muy preparado y que se dedique realmente a estudiar esto, porque no es lo habitual. Pero más allá de eso, aún sabiendo los sesgos cognitivos, es probable que vos cometas ese sesgo. Te lo digo por experiencia personal. Claro. O sea, por más que vos seas consciente de ese sesgo cognitivo, cuando te lo presentan de una determinada manera, en un contexto determinado y en una toma de decisión que tal vez no es compleja, que es más bien rápida, más acelerada, solés caer en los sesgos cognitivos, por más que los conozcas. Bueno, esto es el cerebro 1 y 2 que hablaba Daniel Kahneman, ¿no? Que decía, bueno, de alguna manera pensamos así porque nuestro cerebro está configurado de esta manera. Digo, cuando son decisiones rápidas, muy relacionales, a pensar de forma rápida, y cuando necesitamos un poquito más de esfuerzo y decisiones un poco más complejas, a pensar de un poco más lento y esforzado. Pero es realmente un campo muy interesante, ¿no? Que tiene todavía mucho para explorar, ¿no? Porque, digo, del cerebro sabemos poco, se sabe más, pero sabemos todavía poco y nada. Sin duda, esto que mencionaste es muy interesante, lo de Kahneman, sobre todo porque es un personaje muy particular, ¿no? Kahneman gana un premio Nobel de Economía en el 2003 siendo psicólogo, algo habitual. Lo que pasa es que justamente lo que él plantea es esto de que no somos racionales o tan 100% racionales desde el punto de vista económico, y que ese es uno de los grandes errores que terminan cometiendo los economistas, ¿no? Que dicen que toda la gente va a tomar la mejor decisión, según ellos, obviamente, cosa que, bueno, a la vista queda claro que no es así.
Pero sí, solemos pensar con ese sistema que él llama sistema 1, que es el más intuitivo, el más creativo, más inmediato, y el otro como que, como él sostiene, es más vago, ¿no? No le gusta trabajar tanto, entonces lo usamos en situaciones muy, muy particulares, pero que no son las habituales de consumo, tal vez en alguna situación más compleja. Sí, a mí este libro, digo, Pensar rápido, pensar despacio se llama, ¿no? El libro es un libro que recomiendo a muchos leer porque es realmente muy interesante, inclusive para analizar un poco la política argentina, ¿no? En este tema, por ejemplo, de la grieta, ¿no? Donde Kahneman habla de cuán difícil es, o sea, es fácil quizá cambiar de opinión pero en lo superficial, pero cuán arraigadas las cosas están en nuestros valores, ¿no? Entonces en Argentina ver un poco cómo se mueve el escenario político tan dividido en dos partes, tiene que ver, me parece, un poco con eso, con esa manera de pensar que está muy arraigada en el fondo de nuestro ser y que nos cuesta, digamos, cambiar de opinión más allá de que los hechos objetivos muestren otra cosa. Y es un poco esa trampa de nuestro cerebro que está ahí más allá de que la pensemos y la sepamos. Y que se profundiza cada vez más, porque en realidad sucede, entre otras cosas, que consumimos la información que refuerce nuestras creencias, claro, porque la otra información no nos sirve, porque básicamente nos cegamos a poder encontrar otra información que sea útil, entonces cualquier otra cosa que nos digan es mentira, claro, claro. Pero es un reflejo natural de las personas, o sea, no hay una mala intención en eso, ¿no? Nos pasa a muchos, y están quienes tal vez no están de un lado o del otro y se permiten ese entender diferente, pero que también es una posición. Es una posición, sí, pero quizá, dice creo Kahneman en algún momento, pensar las cosas desde un contexto más amplio siempre ayuda, digamos, a no caer, digamos, en los errores que te puede llegar a dar el apuro, de alguna manera, a analizar algo rápido. O sea, no pensarlo en el contexto cortito, chiquito, sino pensarlo en un contexto más amplio, quizá te saca momentáneamente de la trampa de tomar una decisión rápida y quizá cometer algún error. Pero bueno, como decís, son cosas que por más que las sepamos, tenemos la tendencia, digamos, a, no sé si a sufrirlas, pero a padecerlas porque así estamos configurados, ¿no? Sí, igual relacionado con esto último que dijiste, que me parece relevante, y bueno, sí, está Daniel Kahneman, pero hay otros tantos autores, ¿no?, sobre el tema, muy, muy interesantes. Esto de tomarse ese tiempo para pensar, eso de saber cuando uno está escuchando al otro desde qué lugar te lo está diciendo y comprender qué es lo que le está pasando, también te abre un poco la mente y te hace pensar de una manera distinta. Al menos a mí me ayudó mucho, ¿no? Sí. Cuando yo no conocía, quizás era un poquito más cerrado en mis pensamientos. Hoy cuando escucho a alguien pensar de una manera distinta, me pongo en ese lugar, entiendo por qué le sucede, qué puede cambiar, qué no va a poder cambiar nunca. Me parece que nos permite un diálogo mucho más interesante. Seguramente, seguramente. Gustavo, realmente ha sido muy interesante y te agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Un saludo grande. Me pasaba a Gustavo Adamovsky, que es decano de USER, speaker y asesor y entrenador empresarial, hablando, bueno, de cómo configuramos, digamos, nuestras decisiones a la hora de consumir, pero también de tomar otro tipo de decisiones de consumo, que puede ser el consumo del mercado de la política, por ejemplo. Cómo elegimos un candidato y no otro. ¿Cómo tomamos esa decisión a la hora de votar? ¿Tiene que ver con lo que nosotros pensamos? ¿Tiene que ver con la lectura de una plataforma política de algún partido? Nada, sabemos que eso no ocurre, digamos, demasiado en la práctica. En definitiva, tiene que ver con lo que nos causa, digamos, qué impresión nos causa cada candidato y qué idea nos formamos en torno a eso. Primero sentimos, después intentamos buscarle alguna explicación racional y que le dé un marco, digamos, a ese tipo de decisión. Y así en muchos ámbitos de la vida, donde a veces nuestro cerebro nos, digamos, tiende a algunas trampas, pero, digamos, en definitiva, digamos, como fondo de toda esta cuestión, estamos configurados, digamos, a tomar decisiones.